El Señor les bendiga, estimados hermanos. Mi nombre es Eduardo Castillo, pastor de la Iglesia Centro Misionero Jezreel en Ciudad de Panamá. Hoy quiero compartirles el tema la importancia de un intercesor y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en el libro de Ezequiel, en el capítulo 22, en el verso 30 dice: «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé». Estimados hermanos, hoy en estos tiempos de crisis, de pandemia, lo que necesitamos es discípulos cristianos que conozcan el secreto de la oración, que conozcan, como dijo un famoso predicador, el arte de la oración. Hermanos queridos, hoy más que nunca esta tierra necesita intercesores, gente que, como dice el texto bíblico, se paren delante de Dios entre la tierra y el cielo, que se paren en la brecha y oren para que la tierra no sea destruida. Es lamentable, es triste que hoy en día encontramos toda clase de personas menos intercesores. Podemos decir que los intercesores, los que acuden al altar de Dios en oración, son gente en peligro de extinción. Encontramos muchos cantantes, sí, queridos hermanos, también encontramos muchos predicadores, evangelistas, profetas, pastores, maestros, pero encontramos pocos intercesores. Casi nadie le gusta pasar tiempo en la presencia de Dios, porque interceder conlleva a pasar tiempo en la presencia de Dios. Y quien pasa tiempo en la presencia de Dios conoce el corazón de Dios. Mientras más tiempo pasemos con Dios en oración pidiendo a favor de los demás, vamos a conocer el corazón de Dios. Sí, estimado hermano, y tenemos ventaja estratégica. El intercesor tiene una ventaja estratégica sobre todos los demás, porque Dios eventualmente le declarará lo que haga acontecer y lo que haga hacer en esta tierra. Pero me llama la atención que el texto dice: y busqué entre ellos. ¿Sabe? Esa era una realidad en los días del profeta Ezequiel, pero también es una realidad en nuestros días. Dios todavía está buscando intercesores. Te hago la pregunta: ¿eres tú uno de ellos? ¿Serás tú uno de los intercesores que Dios está buscando? ¿Te dejarás encontrar por el Señor o simplemente serás uno más que pasa por alto y que no entiende el tiempo en que estamos viviendo? Dios, dice el texto: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. Es decir, un intercesor levanta un muro. El intercesor, a través de la oración, levanta un muro de protección para él, para su familia, para su iglesia, para su nación. Y hermanos queridos, en estos días el muro está derribado. ¿Por qué está derribado? Porque no hay intercesores que levanten vallado. Dice también el texto: y que se pusiese en la brecha. Un intercesor es alguien que está en la brecha. Hermanos queridos, el pecado, la maldad, la iniquidad ha hecho una brecha entre Dios y el hombre, y los intercesores se paran en esa brecha, en esa rotura que hay en nuestro mundo, y allí, con un pie en un lado de la tierra y con el otro pie en el otro lado, se levanta y empieza a orar delante del Señor, a pedir a Dios por este mundo. Dice que el intercesor es alguien que pide a favor de otros. El intercesor no es un discípulo egoísta, pide por otros, dice a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Hermanos queridos, el intercesor no solamente no es egoísta, sino que también conoce los propósitos de Dios y en base a eso pide. ¿Qué estaba pidiendo este intercesor? ¿Qué estaba buscando Dios que pidiera el intercesor? Dice el texto: para que pidiera a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Hermanos queridos, nuestra tarea como intercesores delante de Dios es
pedir a favor de otros, es pedir por el pecador, por el que está apartado, por el que no conoce al Señor, para pedir por aquellos que no tienen fe ni esperanza ni oportunidad, por aquellos que no conocen, pedir en estos tiempos por todos aquellos contagiados por el COVID-19, pedir a favor de aquellos que están en las unidades de cuidados intensivos, de pedir por aquellos que están confinados en sus casas, pedir, esa es nuestra tarea, orar y también pedir a Dios para que levante un avivamiento en esta tierra, pero antes del avivamiento que también levante a gente que se está arrepintiendo, que vuelvan al Señor su Dios. Hay muchos hijos pródigos que esta pandemia va a hacerlos volver a casa, que esta situación difícil va a hacerlos considerar la realidad de Dios. Estimados hermanos, esta es la tarea de un intercesor. Se las reitero, un intercesor es alguien que está en el medio, un intercesor es alguien que pasa tiempo con Dios, que conoce el corazón de Dios. Un intercesor es el que pide por otros, un intercesor es el que conoce los propósitos de Dios, conoce la voluntad divina, hermanos queridos, y esa es la tarea. Dice la Biblia que al no haber intercesor, mire lo que dice el verso 31, una consecuencia grave: por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Estimados hermanos, vemos que al no haber un intercesor, los juicios de Dios se derramaron sobre la tierra. Estimados hermanos, quiero decirle, la historia pertenece a los que interceden. Sí, estimados hermanos, nosotros somos los que determinamos mediante la oración qué ocurre en esta tierra, si Dios derrama su juicio o si Dios derrama su misericordia. Oro para que en este grupo sean hallados intercesores que pidan para que Dios derrame su misericordia en esta tierra. Y este juicio que estamos atravesando, esta hora de prueba que estamos atravesando en todo el mundo, no sea tan grave, tan difícil como algunos piensan, sino que podamos ver en medio del juicio la misericordia de Dios, y que este trago amargo, que esta hora de prueba, como he dicho, pase lo más pronto posible. Quiero ir finalizando y quiero mostrarle algunas cosas que dice la Biblia que Dios buscó intercesores, es decir, Dios los está buscando, y quiero mostrarte los grupos donde Dios lo buscó. En el verso 26 dice el texto que lo buscó entre los sacerdotes. Dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Así que, hermanos, Dios buscó intercesores entre los que debían ser los intercesores, los sacerdotes, y lamentablemente encontró un liderazgo espiritual corrompido, pagano, pero también lo buscó entre los líderes civiles. Dice el verso 27: y sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Así que buscó entre los líderes civiles, entre los príncipes, y encontró gente corrupta, solamente buscando ganancias monetarias para ellos, sin interés alguno en el pueblo ni en las cosas del cielo. Así que el Señor siguió buscando, y dice el verso 28, mire, buscó entre los profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Los que proclamaban la palabra de Dios, los que dicen: así dice el Señor. Y mire lo que dice el verso 28: y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinación, y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Hermanos queridos, también los profetas estaban profetizando por dinero, profetizando mentiras. Dice con lodo suelto, es decir, mensajes falsos, mezclados. Quiero decirte una cosa, estimado hermano, si tú eres profeta, tienes que hablar la palabra de Dios, lo que dice Dios. No puedes hablar por ganancia deshonesta, no puedes ni siquiera hablar lo que la gente quiere oír. Tú y yo como profetas necesitamos hablar lo que Dios dice, lo que Dios está hablando, hermanos queridos. Y los profetas también estaban descalificados para ser intercesores. Pero también dice la Biblia, el último grupo que Dios buscó eran el pueblo.
en la gente común. Dice el verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso, y hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Note, la gente común, hermanos. Dios buscó entre la gente normal, entre el pueblo, y tampoco halló intercesores. Encontró a la gente robando, cometiendo violencia, humillando, afligiendo a las personas, afligiendo al extranjero y haciendo cosas que no le agradaban a Dios. Así que no encontró intercesores entre los sacerdotes, los hombres llamados a ministrar a Dios. No encontró intercesores entre los líderes civiles, los que tenían que llamar al orden. No encontró intercesores entre los profetas, los que tenían que declarar la palabra de Dios. Tampoco encontró intercesores entre el pueblo. Así que es lamentable, dice el texto, y busqué entre ellos alguien que hiciese vallado. Quiero decirte en esta hora, hoy también Dios está buscando intercesores. Me hago la pregunta, ¿serás tú uno de ellos, de esos tantos intercesores que Dios está buscando y que hacen falta en esta tierra? Dirás, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dirás, Señor, estoy aquí dispuesto a pagar el precio, estoy para pararme en la brecha que hay entre el cielo y la tierra, estoy dispuesto a pasar días y tiempos de oración, de clamor, a fin de que tu misericordia triunfe sobre el juicio. Si eres así, déjame decirte que Dios te va a bendecir, Dios te va a fortalecer, y Dios te va a dar sabiduría y amor y pasión por las almas, y Dios te va a poner de su sentir en tu corazón. Quiero orar por ti. Si le respondes sí, heme aquí, Señor. Padre Celestial, bendice a cada hermano que escucha esta palabra y responde al llamado de Dios de ser un intercesor en este tiempo, en estos días. Padre Celestial, bendícelos con tu gracia, con el favor. Sumérgelos en el río de Dios, en las profundidades de la oración, que puedan ellos conocer lo que hay en tu corazón, que puedan pedir conforme a lo que es tu voluntad. Padre Celestial, fortalécelos y protégelos del enemigo, de todo ataque del diablo. Cúbrelos con tu sangre preciosa, a ellos, a sus familias y a sus bienes. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga, estimados hermanos. Un saludo. Centro Misionero Jezreel.